Porque no hay lugar más santo, Señor, que estar rendido a ti, a tus pies, para adorarte, para exaltarte, mi Dios. No hay mejor lugar que estar rendido a tus pies, para poder adorarte, para poder exaltarte. No hay mejor lugar que rendirme a tus pies, que rendirme a tus pies, y adorarte y exaltarte, glorificar tu nombre, Dios, darte honor y gloria a ti. Tus hijos te adoran, tus hijos te adoran, te adoramos, Rey, te exaltan, te exaltan, te exaltan a ti, al único digno de gloria, al único digno de honra, te exaltan, te exaltan a ti, Señor, en este mover de tu sentir, donde tu gloria es palpable, donde tu espíritu es palpable, Señor. Yo quiero adorarte más y más y más y más a ti, Señor, y honrarte con mis labios, con mi corazón, con toda mi pasión. Yo quiero darte lo mejor de mí, a ti, Señor. ¿Quién eres tú? Mi único fin, Dios, lleno de amor para tus hijos. Gracias, Padre. Gracias por dejarnos entrar en tu presencia, rendirme a ti, mi Dios, reconociendo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual no tiene comparación, nada puede igualarse a ti. Oh, Señor, tus hijos te adoran, ahí en tu lugar exáltale, dale gloria al Rey. Yo te amo, Señor, que cambiaste mi corazón, me diste vida nueva. Gracias, mi Dios, no tengo más que adorarte a ti, Señor, y elevar un cántico nuevo en mi corazón que está fluyendo, que tu presencia es única e inigualable. Nada podemos hacer apartados de su presencia. Alejados de ti, Señor, nada podemos hacer. Déjanos seguir, Señor, en este fluir en nuestras vidas. Que tu palabra, que es la que transforma los corazones, Señor, que es la que cambia los corazones, pueda llegar, Señor, el evangelio de nuestra salvación y abrir no solo nuestros oídos, sino los oídos de todos aquellos, Señor, que se han apartado de tu camino, que se han alejado de ti, Señor. Vuélvelos al gozo de tu salvación. Con brazos de amor atráelos hacia ti. Déjales ver tu rostro. Abre el entendimiento, Señor, de los que estamos aquí, para poder discernir entre la verdad del evangelio, Señor, para no dejarnos engañar por las corrientes de este mundo que nos atraen en el día a día, Dios. Aún ten misericordia de aquellos que han prostituido tu palabra, de aquellos que están vendiendo el evangelio para traer más personas a ti, Señor. Pero aquí sabemos, Dios, que el evangelio es más que suficiente.
Nosotros no tenemos nada que hacer, tú lo haces todo. Solamente compartir fielmente tu palabra. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y yo creo que aquí hay un puñado de hijos escogidos de Dios. No solo llamados, sino escogidos de parte de Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, por dejarnos entrar en esta mañana delante del trono de tu gracia, Dios, cumpliendo con este protocolo bíblico, Dios, de entrar con acción de gracias ante tu presencia y por tus actos. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, sin más preámbulos, en el Evangelio de Marcos, computadora, capítulo 4, versículos del 21 al 34. Amén. Después de este tiempo hermoso de alabanza que tuvimos hoy, de adoración, vamos a llenarnos de la palabra de Dios. Abra su Biblia, Marcos capítulo 4, del 21 al 34. Vamos a dar continuidad a nuestro estudio que estamos haciendo verso a verso del Evangelio de Marcos. Marcos 4, 21 al 34, pero vamos a comenzar leyendo únicamente hasta el versículo 23 y vamos a ir desarrollando la enseñanza a lo largo, vamos a ir leyendo los demás versículos. Amén. Bueno, ya lo tiene ahí, ya lo tenemos en la computadora. Por si no trae Biblia, cómprese una, por favor, aunque sea de esas baratitas, cómprese una. Pero si no, aquí lo tenemos en la pantalla. Le pido que me siga con atención en la lectura que dice: también les dijo. ¿Quién es el que está hablando, iglesia? Jesús es el que está hablando. Dice: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en un candelero o en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir, dice, a la luz. Pero mire lo que dice al final, y es muy importante esta frase que conocemos la mayoría de nosotros y que yo se las digo cada día: si alguno, dice, tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Gloria a Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios, por esta mañana hermosa, calurosa, sí, pero hermosa, Dios. Gracias por la bendición que nos das de poder estar congregados en tu nombre, cumpliendo con lo que tu palabra nos enseña, hermanos. Que no tengamos por costumbre no congregarnos como algunos lo hacen, sino que nos congreguemos para poder aprender acerca de ti, conocerte mejor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Te pido que abras el entendimiento de ellos. Abre el entendimiento de nosotros para poder comprender el mensaje que tú quieres darnos a lo largo de este viaje que tendremos por las Escrituras y un número de parábolas que estaremos viendo el día de hoy, Señor. Que seas tú a través de la Escritura edificando nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Ponga atención pues. Como lo vimos en la enseñanza pasada o en enseñanzas anteriores, no me refiero al viernes pasado. El viernes pasado estuvo nuestro hermano Víctor, el domingo, compartiendo la palabra con nosotros. Me refiero al antepasado. Las parábolas, decíamos, son comparaciones, escucha, que el Señor utiliza o que el Señor usa y usa algún ejemplo de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales de una manera que puedan ser entendidas y recordadas fácilmente. Esas son las parábolas. Pero también, iglesia, las parábolas tienen, decíamos, un doble propósito, una doble función. El propósito, escucha, se va a sonar raro, pero es la verdad, de complicar su entendimiento a las personas que están predispuestas a la verdad de Cristo. Aquellas personas que no quieren saber de Dios, aquellas personas a las cuales no les interesa el Evangelio, las parábolas se vuelven algo muy complejo de entender. Y yo quiero decirte algo: Dios revela su verdad, escucha, a quienes desean esa verdad. El Evangelio, hermanos, aunque está a disposición de todas las personas, no es para todos. Dios revela su verdad y entendimiento a las personas que realmente lo desean. Mira, decía Pablo, y no lo busques, solo hago referencia a este texto, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, decía: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿De quién? Del Espíritu de Dios. No percibe las cosas de Dios. El texto sigue diciendo: porque para él son locura.
En otras versiones dice, porque para él suenan ridículo. Las cosas de Dios para el hombre natural son ridículas, y dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto es clave, iglesia, porque solamente teniendo al Espíritu de Dios en nosotros es que podemos entender la palabra de Dios, es que podemos entender las parábolas, es que podemos entender el mensaje de Dios. En palabras sencillas, el hombre, escucha, que no ha nacido de nuevo. Eso es a lo que se refiere Pablo en segunda carta a los Corintios cuando dice el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo. Para los que son nuevos y a lo mejor no entienden esto del nuevo nacimiento, no se refiere a nacer nuevamente en la carne y estar nuevamente en el vientre de nuestra madre y volver a salir. No, el nuevo nacimiento del creyente se refiere a algo espiritual. Se refiere al nacimiento del Espíritu en Cristo Jesús. Un Espíritu que ahora es dirigido, un Espíritu que ahora es guiado y gobernado por el Espíritu Santo. Amén. Así que el hombre que no ha nacido de nuevo no puede entender las verdades espirituales del reino de Dios. Por eso hay muchas personas que están confundidas y cegadas con verdades que el hombre se ha encargado de manipular o tergiversar. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del reino de Dios. Solo teniendo al Espíritu Santo es que pueden ser entendidas. Pastor, ¿y cómo podemos tener al Espíritu Santo? Muy sencillo. Lo único que tú necesitas hacer es creer en Él verdadera y genuinamente. Amén, iglesia. Lo único que tú necesitas es creer en Dios de una manera verdadera. Yo no me puedo dar cuenta si tú has creído, salvo con el paso del tiempo, que dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué puedo decir? Este hombre realmente ha nacido de nuevo. Pero a Jesús no lo podemos engañar, a Dios no le podemos engañar. Él sabe en el momento cuando tú te paras y haces aquí una confesión que conocemos como la confesión de fe, que solo es el inicio, escúchalo bien, solo es el inicio de la carrera, hermanos. Es esa aceptación la que hacemos nosotros en Cristo, que nos lleva a decirle verdaderamente: Señor, yo acepto tu gobierno en mi vida, me arrepiento de mis pecados. Al final, yo voy a estar haciendo esta invitación de nuevo por si hay alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón. El Evangelio, Dios, no es una varita mágica, iglesia, ya lo sabemos. Es una vida que tenemos que hacer en base a lo que Dios nos enseña, y tenemos que vivirla para nosotros poder ir creciendo. La palabra es justamente la que nos va a dar el crecimiento. No me adelanto en la enseñanza, pero si nosotros somos creyentes, ¿sabes por qué es? Es por la fe. Es porque creímos sin necesidad de ver a Dios. Es porque creímos en su palabra, y al creer nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios. Y no es hasta entonces que nosotros podemos entender la palabra de Dios, incluidas sus parábolas, hasta que no tenemos a su Espíritu. ¿Amén o no? Amén. Si hemos creído, iglesia, es porque Dios, escucha, ha abierto nuestro entendimiento. Es porque Dios ha abierto nuestro entendimiento. Él ha hecho su obra en nosotros. Y esta es una muestra palpable de haber recibido al Espíritu de Dios. Aquel que empieza a comprender las Escrituras puede estar convencido de que el Espíritu Santo está en su vida. Pero aquel que no está dispuesto a escuchar el mensaje del arrepentimiento para perdón de los pecados, que es esencial en la vida del creyente, hermanos, que el mismo Jesucristo compartía. Recordemos que Él vino a la tierra para eso. Él no vino a sanar personas, Él no vino a liberar personas, lo hacía. Liberaba, sanaba, te lo voy a repetir cada enseñanza del Evangelio. Pero su propósito principal, hermanos, era confrontarnos con la realidad de nuestro pecado. Era poder borrar el acta de decretos que nos pertenecía. ¿Por qué? Porque a Dios no le importa lo terrenal, iglesia. Aunque Él nos ayude en lo terrenal, a Dios no le importa, no es su prioridad. Su prioridad es lo eterno, es tu vida en la eternidad, es tu vida después de la muerte. El problema del hombre es que no alcanza a comprender esa verdad en el Evangelio, porque muchos han vendido a Jesucristo como un Dios milagrero, como un Dios que libera, como un Dios que prospera tus bolsillos. No, mis hermanos, Jesús no vino para eso. Jesús no murió para eso. Jesús murió, y tú lo sabes bien, por tus pecados. Él canceló el acta de decreto que nos pertenecía. Y si no nos arrepentimos, iglesia, y creemos, entonces no podemos recibir al Espíritu Santo. Y si no recibimos al Espíritu Santo, nos es imposible entender la palabra
Y escucha, mucho menos o más difícil nos es obedecer la palabra. ¿Te das cuenta? Tú no puedes obedecer la palabra si el Espíritu de Dios no está en ti. ¿No te has preguntado por qué a veces o antes de estar en Cristo chocábamos y no nos entraba la palabra, nos hablaban y no queríamos nada? El Espíritu de Dios no estaba en ti. Es imposible a una persona poder obedecer a Dios cuando el Espíritu Santo no está en él. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Él es el que hace la obra en nuestros corazones. Dice la palabra que Él es el que pone el querer y el hacer por su perfecta voluntad. ¿Cómo haremos algo en el Evangelio? ¿Cómo haremos algo para Cristo Jesús si no tenemos su Espíritu? De ahí la importancia de tener, hermanos, o de que tiene el mensaje que Cristo proclamaba y compartía. De ahí la importancia, iglesia, de buscarle por los motivos correctos y no los motivos equivocados. El incrédulo, que es una persona no creyente, mira, puede leer la palabra. ¿La puede leer? Claro que la puede leer. Puede leer la Biblia y captar algo ciertamente de ella, pero escucha esta verdad, no puede percibir la esencia del mensaje de la palabra de Dios, que es la que cambia y transforma nuestro corazón. Si tú todavía tienes dudas y dices, bueno, ¿qué está pasando? Quizás esté faltando el Espíritu Santo en tu vida, porque ese es el que trae convencimiento de pecado a nuestras vidas. Es el que redarguye los corazones. Estamos haciendo algo mal. Él es el que viene y redarguye los corazones. Si el Espíritu Santo no está en ti, hermano, es difícil que tú te sientas confrontado con la realidad de tu pecado. Porque la obra que Dios hace primeramente no es en nuestra mente. La obra que Dios hace primeramente es en el corazón, es en el espíritu. Y no es hasta entonces que tu mente puede ser renovada. Escúchame bien, si tu corazón no ha sido circuncidado, tu manera de pensar no puede cambiar para bendición ni para beneficio, aún terrenalmente hablando, no puede cambiar. Y yo quiero ponerte un ejemplo. Antes de arrepentirme, estoy hablando de mí mismo, antes de arrepentirme y creer, estando aún soltero, yo hacía el intento de leer la Biblia. Pero pasado el tiempo me desesperé. Pasado el tiempo me aburrí. Dije, esto no es para mí. Es cierto que entendía algunas palabras, que comprendía algo, pero la esencia del mensaje no la podía entender. ¿Sabes por qué? Porque no había nacido de nuevo. Y por consiguiente el Espíritu de Dios no estaba en mí. Por lo mismo yo no podía entender la palabra de Dios. Yo no entendía cómo Dios había dado su Hijo para que diera su vida por mí y por mis pecados. No lo comprendía. Pues ¿sabes algo? Lo mismo sucede con aquellos que no reciben a Cristo. Para ellos la palabra de Dios es locura, dice el texto. Para ellos es una ridiculez, hermanos. Para ellos el Evangelio viene a ser como una lengua extraña que no pueden entender. Así que la parábola que leímos al inicio, ¿te acuerdas que decía? Ya no te acuerdas, ¿verdad? La parábola que leímos al inicio decía lo siguiente: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o dejarla debajo de la cama? ¿No es para ponerla en un candelero? Hermano, esta parábola se refiere a la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es como una lámpara que ha sido compartida. Es como una lámpara que nos ha sido dada, que nos ha sido regalada, no para que la escondamos, no para que nosotros la ocultemos o en un futuro esa lámpara se apague en nosotros, sino ¿para qué? Para que alumbre, para que sea compartida con otros. Para eso nos ha sido. Esta parábola hace referencia a que la palabra de Dios es una lámpara que viene a alumbrar nuestro camino. Yo quiero que tú veas en la pantalla, en la Nueva Traducción Viviente, vamos a poner un texto ahorita, todavía no lo ponemos ahora, yo te digo cuándo, ¿sí? La parábola de la lámpara, así se llama. Y esta, hermanos, no es más que una continuación de la parábola primera que vimos la semana antepasada. ¿Cuál fue? ¿La parábola de qué? Del sembrador. Gracias, hermanos. La parábola del sembrador, donde la palabra de Dios, escucha, es la semilla que puede o podía caer en diferentes tierras. Y decíamos que esas tierras que eran
No aprendieron nada. Los corazones de las personas. De eso nos habla la parábola del sembrador. De cómo un sembrador va con su bolsillo esparciendo la semilla como se hacía anteriormente. Y la semilla podía caer en diferentes tierras, porque al aventarla al aire como se hacía anteriormente, la semilla podía caer en diferentes tierras. Había una que caía en el camino, una que caía entre espinos, etc. Pero había una, hermanos, que caía en tierra fértil. Y ¿sabes algo? Esa semilla, que es la palabra de Dios, al caer en tierra fértil, se convierte en un tesoro que nos ha sido confiado. No para que lo guardemos, como te decía, no para que lo ocultemos, sino para que sea compartida, haciéndola visible a los ojos de todos aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Alguna vez te han dicho, oye hermano, tú tienes algo diferente? Espero que sea para bien, porque también hay hermanos que les dicen, oye hermano, ¿y eso que tú eres cristiano? ¿Alguna vez te han dicho, oye hermano, es que ¿por qué tú te comportas así? ¿Por qué tú no dices groserías, hermano? ¿No les han dicho a nadie algo así? Hermano, tú una vez me dijiste, ¿verdad? En tu trabajo. Y no es para vanagloriarse, pero esa es la realidad. Para eso nos ha sido dada la palabra, para que alumbre a otras personas. La palabra de Dios, pues, esa semilla que cae en buena tierra, que a su vez se convierte en una lámpara que alumbra la vida de los que la han recibido. Esta es la palabra de Dios. Los que ya tienen tiempo en el Evangelio, respóndanme lo siguiente. Díganme ustedes si realmente, en verdad, usted sabe que aquí yo no le pongo nada ni le impongo nada. Díganme si en verdad ustedes han sido alumbrados por la luz, por la palabra de Dios. ¿Alguien ha podido decidir correctamente en su vida? ¿Ha tomado una decisión en base a la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos problemas, déjame te digo, no nos hubiéramos evitado en nuestras vidas si hubiéramos tenido esa lámpara desde el principio? Si hubiéramos tenido la palabra de Dios que nos ayudara a tomar decisiones, no solo espirituales, sino también decisiones terrenales. Ahora yo te pregunto, ¿qué razón tendría que encendiéramos una lámpara para luego ponerla debajo de una caja, debajo de la cama? ¿Qué razón tendría? Ninguna, hermanos. Ninguna. Una lámpara se enciende y se coloca, escucha, en el lugar más alto para que alumbre el espacio más amplio posible. Hermanos, no es casualidad, mire, volteé para arriba. ¿Sí ven los foquillos esos? No es casualidad que los focos estén en el techo y no en el piso. Han sido puestos ahí por una razón, porque ahí es donde se aprovecha más su luz, donde se puede extender más su luz. Claro, tienen un alcance, una distancia. Los argontantes, cuando vamos en la noche, en el camino, en la carretera o algo, ¿cómo están? Están altos, pero están a una distancia que alcanzan a alumbrar su mayor espacio posible. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Nos ha sido dada para que alumbre nuestra vida. Y no solo eso, sino para que alumbre la vida de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Amén. Hermanos, la palabra de Dios que nos ha sido confiada no solo tiene la finalidad de cambiar o alumbrar nuestras vidas. Eso, ¿sabes cómo se llama? Egoísmo. La palabra de Dios no nos fue regalada a nosotros para que andemos luciendo y soy cristiano, mírenme a mí, soy el ejemplo. No, hermanos, la palabra de Dios nos fue dada para compartir, para salvación de las almas, para que otros puedan experimentar el regalo inmerecido de la gracia de Dios, la bendición que es tener este manual de vida. Y eso no quiere decir, ay pastor, ahora resulta que usted es perfecto. No, pregúntele a mi esposa si soy perfecto o imperfecto, y mire, si yo la paso aquí va a predicar muchas cosas acerca de mí. Pero ya sabemos que la perfección en el Evangelio, el único perfecto es Dios. La perfección es esa tendencia a querer y desear hacer lo bueno para Dios. Y cuando Él te guía, hermano, tú vas progresando en esa perfección. Amén, iglesia. Así que el Evangelio no ha sido dado nada más para nosotros, sino para que nosotros lo expongamos, para que nosotros lo compartamos a un mundo que está viviendo en tinieblas. No exagero, hermanos. Tú sabes que no exagero. Si tú eres honesto, hay un mundo hoy en día viviendo en pecado, viviendo en la comodidad del pecado. De lo que se trata estar en Cristo es justamente ir en contra de este estilo de vida. Estar en Cristo, hermanos, representa alumbrar aquel mundo que está viviendo bajo pecado y bajo condenación.
Y nosotros somos una extensión del Evangelio, una oportunidad de que otra persona conozca de Cristo. Así sucedió con mi vida. Hubo alguien que nos habló, hubo alguien que se acercó, y yo creo que la vida de muchos de nosotros fue así. Y pudimos escuchar la palabra de Dios. Ve la pantalla ahora sí, por favor, Juan 8:12. Traducción al lenguaje actual. Mira lo que dice aquí. Ahí la tenemos. Dice así: Jesús volvió a hablarle a la gente. ¿Y qué le dijo Jesús a la gente? Yo soy la luz ¿de qué? Del mundo. Pero fíjate lo que dice a continuación. Esto es revelador. Dice: la luz del mundo que alumbra a todos los que viven en este mundo. ¿A quiénes? A todos. ¿A los cristianos? No. Dice a todos. Pastor, entonces ¿cómo está esto? ¿Cómo que alumbra a todos? Sí, hermano, la luz del Evangelio, nuestro Señor, está disponible para todo aquel que cree. Hay una condición: está disponible para todos, sí. Para todo el mundo, sí. Pecadores y no pecadores, sí. Pues todos somos pecadores, pero bueno, pecadores sí. Pero luego dice la condición, dice: síganme. Y luego dice: y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Hermano, la clave para poder acceder a esta luz es seguir a Jesús. La clave para poder acceder a esta luz es creer en Jesús. ¿Está disponible para todos? Sí. Pero solo aquellos que creen pueden acceder a ella. ¿Qué debemos hacer los que tenemos el privilegio de tener esta luz en nuestras vidas? Tú y yo tenemos ese privilegio. ¿Qué debemos hacer? Gloria a Dios, hermana. ¿Qué tenemos que hacer todos los que tenemos el privilegio de tener a Dios y su palabra en nuestra vida y en nuestro corazón? La respuesta es muy sencilla: es hacer brillar el Evangelio. Es ser luz en medio de la oscuridad. Pastor, ¿y cómo vamos a hacer eso? Muy fácil, hermano. Tú tienes que vivir el Evangelio. No solo palabras, sino hechos. Santiago nos enseña eso. Tú tienes que vivir el Evangelio. Pastor, ¿cómo podemos hacer eso? Compartiendo el Evangelio. Tú tienes que compartir el Evangelio. Tú tienes que vivir, tú tienes que obedecer el Evangelio, porque con eso tú formas un testimonio que es ejemplo para los demás. Esa es la manera de hacer brillar el Evangelio. Esa es la manera de que más personas quieran y puedan acceder a esta verdad de Cristo. Muchos hermanos que han visto algún ejemplo en ustedes se han acercado por eso, porque han visto un cambio en sus vidas. Yo tengo presente, perdóneme mi suegra y perdóneme mi esposa, pero yo tengo muy presente como en algún momento en la historia de la vida de mi suegra y de la vida de mi esposa, su relación no era tan perfecta. Pero el día que mi suegra conoció a Cristo, pues las cosas cambiaron. ¿Tú sabes cómo funcionó eso en la vida de Rocío? Yo creo que dijo: a ver, venga, ¿está tomando? Y ese tomó. Fue un testimonio. Y aunque mi mamá ya me había hablado del Evangelio, pues yo también estaba como por afuera, ¿verdad? Y como les digo siempre, ahora se estaría riendo de mí si me viera. Pero luego mi suegra, fue a través de mi suegra que nosotros nos acercamos a Dios. Pero usted se hubiera acercado si usted hubiera visto un mal testimonio en su vida. No, hubo un cambio, una transformación, hermano, en su vida, que fue testimonio para nosotros y decir: aquí hay algo raro que tenemos que averiguar, aquí hay algo glorioso que tenemos que probar. Y fue como llegamos y nos acercamos a Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Todas estas cosas exaltan el nombre de Dios. ¿Tú quieres exaltar el nombre de Dios? Amén. Tú tienes que ser entendido. Dice la palabra: los entendidos resplandecerán. Aleluya. Tenemos que hacer brillar el Evangelio, porque en algún momento ese Evangelio solo estuvo disponible para los discípulos. Escucha, solo disponible para los discípulos. Pero un día el mismo Señor Jesucristo le dio una comisión a esos discípulos y les dijo: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Porque el Evangelio, hermanos, no estaba destinado a ser un secreto reservado únicamente para los apóstoles. No, mis hermanos, les dice el Señor: vayan pues y compartan esta verdad que yo he compartido con ustedes, denla a conocer. Esa es la misma comisión que ahora tenemos todos los que estamos aquí, si somos hijos de Dios. Compartir el Evangelio, llevar el Evangelio. Esa es la comisión, o lo que nosotros conocemos como, ¿qué, hermanos?
Eso, la comisión, no me estoy preguntando, a ver si están permitiendo, que se están durmiendo algunos. Ya voy a empezar a aventar bibliazos, Ya sabe que luego después me revelo. Salmo 119, 105, búscalo por favor. Pásalo, hermano, para que no lo diga, aquí se lo sabe de memoria, gloria a Dios, así es. Salmo 119, 105. Un texto que no te digo que te sepas los versículos, la hermana sí se lo sabe, pero bueno, qué bueno si te lo sabes, eso es glorioso. Pero con que te sepas el texto y lo entiendas. Y dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cuál es la lámpara? La palabra de Dios. ¿De qué nos está hablando la parábola que estamos viendo el día de hoy? De la palabra de Dios, que es una lámpara. Dice, el Salmo nos lo reitera y dice, y lumbrera a mi camino. ¿Tú has caminado alguna vez en oscuridad? Hermano, es más fácil que te tropieces o choques en algo. En oscuridad absoluta, hermano, es muy difícil caminar. Y si no conoces el lugar, peor tantito. Dice el Señor, díganle a las personas que yo soy la luz del mundo que puede alumbrar sus vidas. A todos aquellos que quieran ser alumbrados, a todos los que me sigan. Hay una condición, hermano. Hay un precio que pagar. El Evangelio, como te digo, no es una vara mágica. El Evangelio, hermanos, hay una carrera que correr. La misma Escritura nos enseña y compara el Evangelio de Dios, la carrera del creyente, con una carrera, hermanos, como un atleta que va corriendo hasta llegar a la meta. Vayan pues, les dice, compartan esa luz. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a compartir esa luz? Mire, no me digan nada más amén, porque mire, se está grabando. Esta es la única cámara que tenemos aquí, pero a lo alto tenemos varias cámaras. Y luego Lady anda ya también con la cámara grabando. Y cuando dice amén, lo graba así en corto. Y luego ya voy a ver quién dijo amén para ver si es cierto que están haciendo. Mis hermanos, el Evangelio no es privativo, escucha, en el aspecto de ser comunicado. O sea, no es privado. A la hora de comunicarlo, hay que comunicarlo abiertamente. Pero solo los que lo reciben y lo aceptan pueden gozar de sus bondades y bendiciones. Eso sí. Amén. ¿Sí me expliqué? Sí, Señor. Sí. El Evangelio no es privativo en el momento que tú lo compartes. Tú tienes que compartirlo porque es la gran comisión. ¿Sí? Compartir el Evangelio. Esa es la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Pero solamente los que lo reciben, solamente los que aceptan pueden gozar de sus bondades y bendiciones. Por eso tienes que estar convencido y seguro de si estás en Cristo o no estás en Cristo. Porque luego es que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Hermano, vea por favor, si no ha visto, me adelanto lo que le iba a decir, si no ha visto la predicación en nuestras redes, Facebook, lo lleva a YouTube o YouTube, donde usted quiera, tenemos todas las predicaciones. Vea acerca de la práctica que tuvimos de la soberanía de Dios. Esto le va a dar gran entendimiento de cómo es que Dios se mueve, cómo entender cuando estamos en medio de una aflicción y somos cristianos. ¿Sí? Hay mucha enseñanza a través de eso. Entonces, mis hermanos, solamente aceptando el Evangelio, la luz, es que nosotros podemos, escucha, gozar de sus bondades y bendiciones. Dice el versículo 23, velo por favor en tu Biblia, Marcos 4:23. Lo que te decía, si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos tienen oídos para oír la verdad de Dios. Esa es la realidad hoy en día. No todos tienen oídos para oír la verdad de Dios. No todos prestan atención al Evangelio. A muchos les duele escuchar la sana doctrina. Quieren llegar a una iglesia donde les prediquen de milagros, de prodigios, de sanidades, de prosperidades, pero no quieren oír la verdad del Evangelio. Muchos les da comezón oír la verdad del Evangelio. Pero si a ti Dios en su infinita misericordia te ha dado oídos para oír su verdad, es para que hagas lo que Él dice. No para que nada más la oigas, sino para que la ejecutes. Y no solo eso, sino que la puedas enseñar y compartir, hermano, ese regalo de gracia que nos ha sido dado, que es el Evangelio de nuestra salvación. Para eso nos ha sido dado. Si tú no lo haces, es porque realmente no estás prestando oído a lo que Dios dice. Y yo quiero decirte algo, si yo estoy parado aquí el día de hoy, es porque era necesario cumplir y responder al llamado que Dios me hizo. Muchos de ustedes saben el trabajo que tuve que dejar. Decía el hermano René, el pastor me va a regañar
o me va a corregir si digo algo que los domingos. Yo dejé mi trabajo porque el domingo tenía que ir a trabajar. Y yo estaba recibiendo un llamado de parte de Dios al ministerio. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo voy a dejar toda esta prosperidad? Traigo camioneta propia, traigo celular, me pagan muy bien. Sí, el Señor me dijo, deja tu trabajo. ¿Sabes por qué estoy parado aquí? Porque escuché la voz de Dios. Tuve oídos para oír. Yo le dije, Señor, yo no sé cómo tú le vas a hacer, pero tú me vas a sostener. Aleluya, amén. Hermano, si algo puedo testificar de que realmente creo en el Señor. Digo, he tenido muchas experiencias en mi vida acerca de con Dios, pero esta vez fue una prueba muy difícil para mi vida. Y yo llegué a la casa y le dije a Rocío, y Rocío me peló los ojos así como que, o sea, ¿pero qué te pasa? El que tenga oídos para oír, dice la palabra, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga y entienda lo que dice el Señor. Ve tu Biblia, Marcos 4:24. Mira lo que dice el Señor ahí. Son pequeñas parábolas. Pequeñas parábolas. Ahora vamos más rápido ya, pero son pequeñas parábolas que el Señor, todas están en relación a lo mismo, a la palabra de Dios. Así que mira lo que dice ahí, Marcos 4:24. Les dijo también, este es bien interesante, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Te das cuenta? Las parábolas tienen un doble propósito. Para algunos que no tienen a Dios en su vida, esto es muy complicado de entender. De hecho, para muchos que estamos siendo cristianos, a unos es complicado entender, hermano, pero hoy lo vamos a entender. Y yo quiero decirte lo primero, esta porción de la Escritura no está hablando de cosas materiales como algunos pretenden o enseñan. Te será añadido más, dice la palabra. Y si tú das, te será añadido más. Pero no está hablando de eso. Este texto está hablando de la palabra misma. Y lo que Jesús está enseñando es que por medio de ella, escucha bien, lo que está enseñando es que aquellos que prestan atención, aquellos que escuchan atentamente el mensaje, la palabra de Dios, a los que responden a ella, el Señor les dará una medida mayor ¿de qué? ¿De dinero? No. ¿De cosas materiales? No. Dice de entendimiento. Una medida mayor de revelación sobre las cosas del reino de Dios. Lo que, hermanos, quiere decir que el Señor bendecirá tu esfuerzo como pastor, dándote un mayor entendimiento de las verdades de su reino. ¿Sabes por qué? Porque hoy hay muchos, escucha, que aun cuando el Señor dice que no hagamos tesoros en la tierra sino en el cielo, no lo entendemos. Pastor, pero es que si yo sí entiendo claramente ese texto, entonces ¿por qué no te comportas como tal? ¿Por qué no dejas de invertir más tiempo en las cosas terrenales para invertir más tiempo en las cosas de Dios? Porque dices que entiendes este texto, pero no se ve en tu vida. Hacer tesoros, hermanos, en el cielo es darle más tiempo a las cosas de Dios que a las cosas terrenales. Y no te estoy diciendo con esto que no trabajes, No te estoy diciendo eso, tú sabes a qué me refiero. Pero a veces invertimos más tiempo en nuestros gustos. A veces sí no hay excusas para ir a la fiesta, pero para venir a la iglesia temprano en domingo, ahí sí nos cuesta trabajo. Es que ayer fue la fiesta muy dura y no me pude levantar, pastor. El Señor te dará un mayor entendimiento. A eso se refiere, hermanos. ¿Y como para qué queremos un mayor entendimiento de la palabra, pastor? ¿De qué nos sirve saber más, hermano? Pues simplemente tú puedes conocer mejor a tu Dios. Tú puedes conocer el tamaño de tu Dios. Por consiguiente, hermano, tu confianza estará puesta totalmente en Él y en sus promesas. ¿Sabes algo? Hay una promesa gloriosa, poderosa, grandiosa en la palabra que dice que los muertos en Cristo resucitarán para vida eterna. Nadie dijo amén. Gloria a Dios por eso. ¿Sabes por qué? Porque, hermano, ¿dónde está la promesa que dice que tus bolsillos estarán llenos? Queremos ver a Dios siempre aquí. Queremos ver a Dios siempre en la prosperidad financiera, en las cosas terrenales, en las sanidades, pero no queremos ver realmente a Dios en lo que Él es.
Esto es para la eternidad. Ya te lo he dicho 20 veces. 70 años vas a vivir en la tierra. Sí, muy bien vividos, pero el día que te mueras y vayas delante de la presencia del juez, del Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces, hermanos, te diré que unos irán a habitar allá donde hace un calor infernal y otros estarán con mini split en el cielo. Gloria a Dios. ¿De cuál quieres ser tú? Esta es la realidad del Evangelio. Los de la próspera no te van a predicar de esto. No, hermano, se nos van. No, hermano, no van a diezmar. Ayer decíamos en los varones, ¿cuándo hemos escuchado hablar del pecado, del infierno en las iglesias que estábamos anteriormente? Pocas. Esa es la realidad. Conocer a nuestro Dios y tener un mayor entendimiento, que es lo que nos está diciendo esta parábola, nos va a llevar a vivir en santidad. Una mayor santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Ayer aclaramos ese punto en varones, si no bien no va a entender cómo es esto. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Así que esto, tener un mayor entendimiento, nos va a llevar a comprender eso. Nos va a llevar a entender que aún en medio de la adversidad necesitamos gozarnos. Aún en medio de la tribulación y de las dificultades, el cristiano, según la palabra, debe de gozarse. ¿Por qué? Porque Dios, dice su palabra y su promesa, se perfecciona en medio de la debilidad de los hombres. Porque cuando el hombre es independiente, pues él quiere lucir, yo lo puedo hacer, yo lo puedo solucionar, pero llega un momento donde tú no lo puedes hacer y solamente Dios lo puede hacer. Dios se perfecciona en medio de la debilidad de los hombres. Esa es una promesa de Dios para todo aquel que cree. Tener un mayor entendimiento, hermano, nos lleva a tener menos apego por las cosas de este mundo y a poder tomar mejores decisiones terrenales también. Mejores decisiones en nuestra vida. Por el contrario, a los que no le reciben, a los que no le quieren, a los que le cierran la puerta, a los que no responden, hermanos, la poca palabra que puedan entender, dice el texto, les será quitado el entendimiento. Eso también sucede con aquellos que se aparten en algún momento de Dios, les es quitado el entendimiento. Yo quiero que veas la pantalla con este texto para cerrar esta parábola. Quiero que lo veas porque este texto en esta traducción nos lo deja muy claro. Marcos 4, 24, 25. ¿Lo tenemos ahí? Marcos 4, 24, 25. Dice lo siguiente, vamos a leerlo. Dice, luego agregó, presten mucha atención, es lo mismo que leímos. Presten mucha atención a lo que oyen. Cuando más atentamente escuchen, tanto más entendimiento, aquí no lo aclara, no lo deja claro, les será dado y dice, y se les dará más aún. ¿Qué se dará más aún? Entendimiento. El texto es claro. Dale por favor al siguiente. Dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará mayor entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún el poco, dice ahí, que entiendan, aún lo poco que entiendan. ¿De qué está hablando? ¿De cosas materiales, de dinero, de prosperidades? No, está hablando del entendimiento de Dios. Mira, yo quiero decirte algo. A medida que tengamos un corazón enseñable, a medida que nos relacionemos con Dios, vamos a tener un mayor entendimiento espiritual de quién es Dios. Nuestro mayor tesoro es la palabra de Dios, iglesia. Por eso Jesús hablaba en parábolas. A los que quieran se les dará un mayor entendimiento. A los que no quieran saber de Él, aún les será quitado lo poco que tienen de entendimiento. ¿Te das cuenta? Ahora, en esa misma dirección, es que Jesús les enseña la siguiente parábola. Una parábola que tiene por título la parábola del crecimiento. Todas ellas hablan de la misma palabra. La parábola del sembrador nos hablaba de una semilla. Esa semilla es la palabra de Dios. Amén. Amén. Luego la parábola de la lámpara nos habla de que esa semilla es justamente esa, la palabra de Dios. Es como una lámpara que viene a alumbrar nuestras vidas. Y luego vimos esta parábola en el entendimiento, ¿verdad? Y es esa misma palabra. Entre más nos relacionamos con Dios, hermanos, vamos a tener un mayor entendimiento. Y luego nos enseña el crecimiento de la semilla, que es la palabra de Dios. ¿Cómo crece la palabra de Dios? ¿Cómo crece el reino de Dios? Decía, mira ahí por favor, Marcos 4, 26, 29. Búscalo por favor en tu Biblia. Marcos 4, 26, 29. Es el texto que estamos estudiando. Vamos por el final. Dice, decía además, así es el reino de Dios.
Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Por qué de suyo lleva fruto la tierra? Primero hierba, luego espiga, luego grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, dice, enseguida se mete la hoz para cortar, dice, porque la siega ha llegado. Hermano, a medida que es mayor, ¿recuerdas la parábola anterior? A medida que es mayor nuestro entendimiento de la palabra, también es mayor nuestro crecimiento. Todo está en relación a lo mismo. De la misma manera que sucede con la semilla, también pasa con ustedes espiritualmente hablando, nos dice el Señor. Aún en lo terrenal también sucede así. Se dormirán, se levantarán día tras día y sin darse cuenta, ustedes, dice, crecerán con cada día que pasen en el Señor. Así crece y funciona el reino de Dios por su palabra, iglesia. Así pasó con Ricardo. Yo me levantaba y me despertaba, y hasta que ya le vi que los pies le salían de la cama, dije, ¿en qué momento sucedió esto? No supe cómo. Bueno, sé que Dios da el crecimiento, pero ¿en qué momento? Eso es lo que nos está diciendo. Tú no te das cuenta, tú siembras la semilla y cuando más allá no acuerdas, ya está la planta, ya salió, ya brotó. Es hermoso, hermano, y es hermosa la palabra de Dios con estos ejemplos de la vida cotidiana. La semilla, que es la palabra de Dios, brota y crece sin que ustedes, dice, sepan cómo, y junto con ello crece el reino de Dios. Mira, amén, la idea del sin que sepan cómo realmente se refiere, hermanos, o se traduce como que el sembrador no es la causa de que la semilla brote o crezca. Él no lo es, porque no es el que produce él el crecimiento. Dice el versículo 28 ahí mismo, velo por favor, Marcos 4:28, no pierdas el texto. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, es decir, porque por sí sola la tierra da su fruto. De manera que el crecimiento realmente no le corresponde al sembrador, iglesia. El crecimiento lo da Dios. Es en ese sentido, y es ese el énfasis de esta parábola. Todo está en relación a la palabra de Dios. El sembrador somos nosotros, ¿lo recuerdan? Nosotros somos los que regamos la semilla, que es la palabra de Dios. Nosotros la compartimos, lo que decíamos al principio. ¿Amén? Amén. Nosotros esparcimos esa semilla. Esa es la función que Dios nos destinó a nosotros, los hijos de Dios. Nada más. No busques hacer más. Ese es tu trabajo. No quieras hacer la tarea de Dios. De manera que como sembradores que somos, no estamos en control del crecimiento. Tú no estás en control del crecimiento. El crecimiento depende del proceso que Dios ha establecido para la semilla. Mira, el crecimiento de un cristiano, el crecimiento de una iglesia sana, no depende de los hombres, depende de Dios. Y te estoy hablando y haciendo énfasis de una iglesia sana. No depende de los hombres, sino depende de Dios. Nosotros no podemos o no debemos acelerar o manipular. No podemos cambiar el proceso de crecimiento que Dios ha establecido para la semilla. Al contrario, todo lo contrario, tenemos que ser pacientes y esperar el tiempo de Dios para que esa semilla brote. Eso mismo sucede con la palabra. Tiene que madurar hasta el punto de hacerse visible en nuestras vidas. Y entonces es como esa lámpara que no se puede ocultar debajo de una caja, sino que es puesta en las alturas para que alumbre lo más que pueda. Así debe de ser la vida de cada uno de nosotros. Así debe ser la vida del cristiano. Amén. Nuestra labor es sembrar la palabra, hermanos, para que luego Dios se encargue de hacerla crecer en nuestros corazones. Pablo tenía muy clara esta verdad. Pónmela en la pantalla, por favor. Primera los Corintios 3, no lo busques, está en la Nueva Traducción Viviente. 3 del 6 al 7. Mira lo que dice aquí. Pablo sabía perfectamente, es Pablo quien está hablando. Dice, yo planté la semilla en sus corazones. Esa es nuestra labor. La labor de Pablo, sembró la semilla. Dice, Apolos la regó, pero fue Dios quien ¿qué? Quien hizo crecer, quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, no importa quién plantó de nosotros o quién la regó. Lo que importa es que Dios hace crecer la semilla. Iglesia,
No que las otras enseñanzas no sean importantes. Esta enseñanza es muy importante. Número uno, porque solemos desanimarnos cuando no vemos el resultado en aquellos familiares, amigos o compañeros a los cuales les compartimos el Evangelio. ¿No te has sentido así en algún momento? Sí. Pero ¿sabes algo? No te desanimes. El Evangelio es para los que tienen oídos. Ya no lo dijo el Señor. No es para todos, es para los que tienen oídos. Está dispuesto para todos, pero solo los que tienen oídos lo oyen. Ese es el primero lo que nos tenemos que enfrentar. Pero número dos es importante porque nos desanimamos cuando no vemos el crecimiento en la iglesia a pesar de nuestros esfuerzos. Estas dos cosas nos llevan a cometer principalmente dos errores. Escúcheme bien. El primero, a pensar que Dios no está con nosotros. Imagínense eso. Muchas personas piensan así, porque llegan a una iglesia como esta y dicen, nada más son estos poquitos, porque relacionan cantidad de personas con unción y con la presencia de Dios. Yo le digo algo, tenga cuidado con pensar así. Tenga cuidado con pensar de esta manera, que porque una iglesia es grande y está la unción de Dios. Tenga mucho cuidado, porque muchos han prostituido el Evangelio para querer hacer el trabajo y la labor de Dios. Muchos han inventado diferentes estrategias y mecánicas para hacer crecer a la iglesia, pero eso no es lo que dice la palabra. El crecimiento no lo hacemos los hombres, porque si no estamos fuera de la voluntad de Dios. Ese es el primer problema que tenemos que enfrentar. Y en segundo lugar, a que muchos justamente quieran manipular los resultados. Hay pastores queriendo manipular los resultados porque no ven el crecimiento deseado. Algo que es muy peligroso y está de moda en la actualidad. Es que yo no veo mucha gente en la iglesia. Quizás deba usar una nueva estrategia. Quizás una escalera al éxito, hermanos. Te digo algo, la palabra éxito ni siquiera existe en la Biblia. Como si Dios necesitara ayuda. Hermanos, es la ambición del hombre que ha desviado y ha torcido las escrituras. O como si nuestras ideas fueran mejores que las de Dios. O peor aún, como si el Evangelio no fuera suficiente para transformar los corazones. No, hermanos, ya lo sabemos de sobra. No todos vamos a estar en la presencia de Dios. Todos vamos a ir al juicio, pero no todos vamos a alcanzar el regalo de la gracia de Dios en ese lugar. Hermanos, esto es parte del plan de Dios que está en curso. A Dios no se le sale nada de control de la enseñanza de la soberanía. Dios está en control de todas las cosas, aún de estas cosas. Oiga, pastor, pero es que ¿cómo crecen las demás iglesias, hermano? También hay un ser llamado Satanás que tiene poder. ¿Y que él hace crecer iglesias como esas? ¿Para qué? Justamente para ir en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿sabes algo? No se sale del control de Dios, Dios lo permite. Porque Él está probando y sopesando los corazones de sus hijos. Los que sean verdaderos hijos, entonces tendrán y podrán ocupar una de las morades celestiales que están reservadas para ellos en el cielo. No hay lugar para todos. Así que tú eres un privilegio. Si tú estás escuchando la palabra, eres un privilegiado. Yo no puedo decidir por ustedes, ustedes tienen que decidir. Tal vez los hermanos no les guste tanto la predicación del evangelio sano. Mejor hagamos algo alentador. ¿Qué les parece? Algo motivacional para que los hermanos salgan de aquí motivados. Hermanos, hemos dado pláticas donde la presencia de Dios nos ha sacado más fortalecidos, avivados, hermanos. Pero ese no es el principio. Quizás los hermanos se están sintiendo muy confrontados, muy presionados por el evangelio que estás compartiendo, pastor. Mejor suavicemos el mensaje. Amada iglesia, nuestra labor se limita a sembrar la semilla. Y yo la siembro como viene, tal cual ha dado Dios. No te sientas mal si no ves la aceptación o el crecimiento aún entre tus familiares. Eso le corresponde a Dios. Pero no dejes de luchar por ellos. No dejes de orar por ellos. Hay cosas que solo están en las manos de Dios, como lo es el crecimiento y la salvación. Amén. Termino con el siguiente texto. Bueno, son dos, pero están muy chiquitos. Están chiquitos, hermano. Ya termino. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Todos estos van juntos porque hablan de la palabra misma. ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, dice, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Ahí hago pausa. Dice Jesús: ¿cómo puedo describir el reino de Dios?
¿Con qué puedo compararlo? Y Jesús decide compararlo con una semilla de mostaza. ¿Sí sabes lo que has visto una semilla de mostaza? Bueno, una semilla de mostaza muchas veces los dan ahí en los campamentos y toda la semilla de mostaza. Una semilla de mostaza era la semilla más pequeña que se sembraba en Israel, aproximadamente del tamaño de un grano de arena. Imagínate tú la semillita. Dice el Señor, pues así es el reino de Dios. ¿Cómo, Señor? Así de pequeño. Dice, no importa el tamaño que tenga la semilla, lo que importa es el crecimiento que viene después. ¿Cómo es posible que una semilla tan pequeña pueda dar un matorral tan grande? Lo mejor de todo es que el Señor es quien provee ese crecimiento. Así comenzaría Jesús su ministerio, iglesia, con unos cuantos, para luego que hemos venido observando a lo largo de las enseñanzas, las multitudes acudiendo a Él. Sabemos que la gran mayoría no eran verdaderamente seguidores, lo buscaban por los motivos equivocados. Pero la realidad de las cosas es que el ministerio de Jesús fue creciendo. Hoy en la actualidad el cristianismo ha crecido en gran manera. Versículo 32 continúa, pero después de sembrado, dice, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esas aves del cielo somos nosotros, las personas que ahora podemos morar bajo la sombra del Evangelio de Jesucristo. Jesús exhorta a sus discípulos a ser pacientes, a mantenerse firmes en la fe y confiar en el poder puro del Evangelio. No tienen que hacer nada especial. Yo los voy a capacitar, yo les voy a dar esa palabra. Para eso les dio la capacidad de hacer milagros y prodigios en su nombre, para respaldar quién era Jesús y enseñarle a la gente que era Él el Hijo de Dios. Van a crecer, les dice, y se hará la mayor hortaliza que pueda ser. De esta pequeña semilla, grandes ramas brotarán y alcanzará a todo aquel que quiera refugiarse en Él. A todo aquel que quiera refugiarse en Él. Amén, iglesia. Este es un pequeño grupo, pero yo estoy convencido, no sé si bajo mi ministerio o el ministerio de la persona que se va a quedar en mi lugar cuando yo no esté aquí, pero estoy convencido que así va a ser Iglesia Aliento, para la gloria de Dios. Esta iglesia va a crecer. Va a crecer no con las ideas de los hombres, va a crecer con el Evangelio de Cristo, con la sana doctrina. Amén. Ten cuidado con evaluar una iglesia por su tamaño, porque Jesús compara el reino de Dios con una semilla así de pequeña. Versículos 33 y 34 dice, con muchas parábolas como estas les enseñaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Traducido esto es conforme a lo que podían entender. Sin parábolas no les hablaba, justo porque tenía este doble propósito, de que no le buscaran nada más porque querían sanidades y liberaciones. Y dice al final, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Esto, en otras palabras, o en palabras más sencillas, es aquellos que sean sus discípulos, les será dado un mayor entendimiento, hermanos. ¿Para qué? Para comprender el reino de Dios. Un discípulo de Dios es aquel que sigue la voluntad de Dios, es aquel que hace y sigue y obedece su palabra, y es la manera en la que nuestro entendimiento es abierto. ¿Para qué? Para que puedan vivir en la verdad. Dios no nos deja solos, nos dice, ¿quieres de mí? Yo te doy el entendimiento para que tú puedas vivir en lo que yo te estoy pidiendo que vivas. Amén. ¿Quiénes son los discípulos del Señor? Los que le siguen y los que hacen su voluntad. Hermano, solo se puede vivir o bajo el reino de la luz o bajo el reino de las tinieblas. No hay medias tintas. O sea, no puedes estar con una pata acá. Bueno, hay muchos que sí están así, pero no es lo correcto. No puedes estar con una pata en el reino de la luz y una pata en el reino de las tinieblas. Los principios de este mundo son contrarios a los principios de Dios. Y escúchame, yo no estoy diciendo que te aísles del mundo. Yo no estoy diciendo que ya no le hables a nadie, a la gente, porque todos son un montón de pecadores. No, mi hermano. Lo que estoy diciendo es que tú en ese mundo perdido seas una lámpara que alumbre sus vidas. ¿Para qué? Para que otras personas, que te comportes como un hijo de Dios, para que puedas alumbrar a otros. Amén. Amén. Este es el reto. Llegar a ser discípulos de Jesús, que compartan las buenas nuevas de salvación, que compartan la luz del Evangelio. 3 preguntas. ¿Qué estás haciendo con la verdad del Evangelio que te ha sido regalada?
¿Qué estás haciendo? ¿La estás disfrutando nada más tú? Digo, qué bueno fuera en tu presencia, pero ¿la estás compartiendo? Si no la estás compartiendo, estás siendo egoísta. Comparte la luz. Pregunta 2, ¿la estás viviendo? O sea, no solo palabras, sino hechos. ¿Estás viviendo en esta verdad? Y pregunta número 3 y última. Ahora sí, ¿la estás compartiendo? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Yo creo que es un buen tiempo para que reflexionemos en esta verdad. Es que no me quieren oír. Comparte la luz del Evangelio. Pero no solo eso, para compartirla necesitas vivir en ella. Amén. El Señor les bendiga. Pónganse de pie, por favor. Vamos a hacer una oración.